Antón, cuando quieras. Muy bien. Gracias por la pregunta. Tengo que ser sintético en la respuesta, porque en parte creo que lo he abordado, pero en parte me le llevaría mucho tiempo. Vamos a ver. Va a aumentar la desigualdad, ¿no? Esto va a aumentar la pobreza. Se quedarán muchas empresas, negocios y personas varados en la cuneta. Mire, yo mi primera respuesta, y no es retórica, es que el futuro no lo determina, no hay ningún fatalismo respecto al futuro, ¿no? Y en este caso no lo determina ni un virus, ni lo determina tampoco una tecnología. El futuro, como vimos después de la Segunda Guerra Mundial, lo determinan las sociedades, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar la desigualdad. Si no se hace nada, sí que aumentará. Va a aumentar la pobreza. Si no se hace nada, sí que aumentará. Van a desaparecer muchas empresas. En cualquier caso, ahora le diré por qué algunas van a desaparecer, ¿no? Pero pueden desaparecer muchas menos si se hacen las cosas bien. Este es mi primer flash. Segundo, estamos ante dos crisis distintas, lo he dicho antes. No es lo mismo la crisis de 2008 que la crisis de la economía pandémica en este momento. Y son dos crisis diferentes en sus causas, pero dos crisis que también han traído detrás dos mentalidades diferentes. La crisis del 2008-2010 vino acompañada de una de una mentalidad de austeridad. En aquel momento la idea era que la economía funcionaba mal por las rigideces que había en los mercados, en particular el mercado laboral. Quédese con la idea de rigideces. Hoy la mentalidad no es una mentalidad de austeridad, porque no estamos pensando que el problema nos viene de las rigideces de los mercados, sino que es un problema de incertidumbre. Es un problema de como una niebla densa que de pronto la pandemia nos coloca delante de los ojos, que nos hace sentirnos muy vulnerables y que esa vulnerabilidad nos lleva a las sociedades y a los dirigentes políticos a una respuesta diferente, que es la respuesta expansiva, de política monetaria expansiva, de política fiscal expansiva, de política industrial nacional. Son dos crisis muy diferentes, dos mentalidades muy diferentes y dos salidas de la crisis totalmente diferentes. Hoy no he hablado para nada de deuda ni de cómo vamos a pagar todo esto, porque cuando estás en medio del río ahogándote, la cuestión no es preguntarte cuánto te va a costar el chaleco salvavidas, sino comprar el chaleco salvavidas y cuando llegues al otro lado de la orilla y ya estés a salvo, habrá que preguntarse esto, ¿cómo lo pagamos? Sorprendentemente, esto lo están diciendo hoy los gobernadores de los bancos centrales, lo están diciendo hoy autoridades que hace unos años sería inconcebible. Son dos crisis diferentes, en segundo lugar, dos crisis diferentes, dos mentalidades diferentes y dos respuestas diferentes. Y por último, vamos a ver, mire, yo he intentado a lo largo de estos meses, me muevo, decía antes, en el mundo empresarial y también tienes la tensión de si te vas a quedar embarrancado, ¿no? en el fondo, o por el contrario puedes reflotarte. Y yo ahí he un poco sintetizado mi respuesta sobre lo que hay que hacer frente a una crisis pandémica. Insisto, lo de pandémica lo he sintetizado en lo que he llamado la estrategia de las 3 R's. La primera R es resistir, como sea. Y en ese sentido creo que los gobiernos, lo que acabo de decir, han cambiado totalmente. Los gobiernos están aplicando instrumentos nuevos, en el caso español, como los ERTES. Están aplicando instrumentos nuevos como el ingreso mínimo vital. Tendrá que funcionar mejor,
pero es una gran innovación. Están aplicando políticas masivas de avales a las empresas. Están aplicando inyecciones de capital no para rescatar a los bancos, que fue lo que se hizo en el 2008, sino para rescatar a empresas y a empleos, ¿no? Hay que resistir, resistir y resistir. Y creo que las medidas que se están aplicando, hasta en España, son las adecuadas. Lo que digo a quien me quiere escuchar es que le tenemos que poner más pólvora, más pólvora. Pero están haciendo efectos, porque si no sería incomprensible lo que ha sucedido con el PIB del tercer trimestre, que ha crecido mucho más de lo que habían pronosticado el gobierno español, el Banco de España, la AIREF, la Unión Europea y los institutos privados españoles de previsión. Y el crecimiento del tercer trimestre viene de dos motores: de un crecimiento espectacular del consumo de las familias, un 20,7%, y de un crecimiento espectacular de la inversión en equipos de las empresas, un 37,4%. Miren, si las medidas de resistencia de los gobiernos no estuviesen haciendo efecto, no sería capaz de comprender por qué las familias metidas en una situación pandémica, sin embargo, confían relativamente en el futuro y siguen gastando. Y no podría entender cómo las empresas han entrado en una vía de muy fuerte inversión, incluida la construcción, con un crecimiento del 16,6%, si no hubiese una cierta confianza en ese medio plazo. Usted me pregunta, por lo tanto, la primera R, resistir. Pero, a pesar de todo, habrá barcos que se quedarán varados en la arena, especialmente barcos que están muy cercanos a aquellas actividades, barcos de aquellas actividades económicas que están muy cercanas a lo que son las actividades de relación directa: el turismo, la restauración, los bares, el ocio, la cultura. Ahí habrá muchas empresas que se van a quedar varadas definitivamente, pero aquellas que resistan saldrán muy fortalecidas. La segunda R es la recuperación, ya he hablado de ella. Y la tercera R, que es específica de esta crisis, como lo fue de la crisis de los años 70, que Alejandro, Kiko y otros recordarán, la reconversión que en Cauce sufrieron, esta crisis, y de igual forma que la de los 70, pero a diferencia de todas las demás, de los 80, de los 90, de los principios de siglo y 2008, esta crisis exige una tercera R: reinventarse. Aquí no valdrá a secas con recuperar el nivel de la actividad anterior. Aquí tendrás que reinventarte. Y todos lo estamos haciendo. Y ese aumento del 37,4% de inversión en equipos, yo lo vinculo a empresas que se están reinventando. Por último, me decía, ¿cuándo veremos una recuperación relativamente plena? A mediados del año que viene. Yo estoy consumiendo mucho tiempo, pero soy consejero de un laboratorio farmacéutico importante, no sé mucho de farmacia, pero alguna información tengo de vacunas y de producción industrial de vacunas. Y en segundo lugar, miren, Arcano Economic Research, que son unos analistas de una empresa española que son muy buenos, Arcano, acaban de estos días de publicar un estudio donde han revisado todas las pandemias que ha habido en los últimos 200 años y han visto cuánto han tardado todas ellas. Todas ellas han tardado entre 2 y 3 años. Si eso es así,
teniendo en cuenta que hoy nuestra capacidad, la de la sociedad, la de la economía, de investigación en nuevas vacunas y tratamientos clínicos, no confiemos solo en las vacunas, el SIDA no ha desaparecido, pero los tratamientos clínicos contra el SIDA son muy eficaces. Por lo tanto, si hoy tenemos una mayor capacidad de investigación y de producción de nuevos tratamientos y vacunas, mi idea es que no tardaremos 3 años, que tardaremos aproximadamente 2, y eso es a mediados del año que viene. Es un pronóstico, ¿eh? Bueno, hay otra pregunta de Severino García que dice, ¿no puede aportar algo para el empleo el componente del contrato ambiental? Sí, tiene que aportarlo. En ese esquema, en ese cuadro que puse antes de modelos de crecimiento, en la parte horizontal aparecía la orientación del crecimiento hacia un modelo, hacia una estrategia de crecimiento, hacia un modelo que sea más sostenible medioambientalmente. Y de hecho, en los protocolos de los fondos Next Generation que está publicando la Unión Europea, la Comisión Europea, y que se lee un poco en España, la Comisión establece de una manera que hasta diría que es funcionarial excesiva el tipo de proyectos y de inversión a los que podremos aplicar esos fondos. Y habla de 3 tipos de inversiones. Me interesa la última porque es nueva y va en la línea de la pregunta de Severino. Habla de que la Unión Europea aceptará proyectos cuya inversión vaya dirigida a, primero, segundo, y a inversión en capital natural. Es la primera vez que he escuchado esta expresión. ¿Qué son inversiones en capital natural? Inversiones en la preservación de los recursos naturales del medio ambiente. Por lo tanto, el crecimiento de los próximos años, yo podría seguirle porque estoy vinculado antes de ayer estaba en una reunión europea de esta forma, donde se establece la nueva taxonomía, es decir, taxonomía es el diccionario, un inventario de lo que van a ser inversiones medioambientalmente sostenibles, de tal manera que si usted, Severino, es un empresario, pequeño empresario mediano, que va usted que va dentro de 2 meses a un banco a pedirle un crédito para una inversión en la empresa, verá que ese banco examinará su inversión desde esta nueva taxonomía europea de actividades medioambientalmente sostenibles. Si esa inversión entra dentro de esta categoría, el banco le dará el crédito y además le dará el crédito con un tipo de interés privilegiado, menor del de mercado, porque al banco también el Banco Central Europeo le va a beneficiar. Pero si esa inversión que usted lleva es convencional y produce CO2, el banco se la podrá dar, pero lo que hará el Banco Central Europeo es castigar a ese banco consumiéndole más capital, es decir, haciéndole más caro y por lo tanto más caro para usted ese banco. Por lo tanto, la orientación al medio ambiente, al territorio, es una orientación que se va a imponer. Pero miren, hay que ir a cabo así. Hay que ir con mucho cuidado con eso. A mí me enseñó mi maestro y yo se lo enseño a mis discípulos y estudiantes que toda política, hasta la mejor diseñada, tiene ganadores y perdedores. Es decir, toda política, tiene ganadores y perdedores. Es decir, tiene efectos redistributivos. Si la diseñas bien, los efectos serán menores, pero los tiene y hay que tenerlos en cuenta, porque si no, las políticas medioambientales le pueden pasar
la factura que le pasó a Macron cuando, se acuerda, hace 2 años, para reducir la emisión de CO2 en Francia, puso un nuevo impuesto sobre los carburantes más contaminantes. ¿Y qué surgió en Francia? El movimiento de los chalecos amarillos, porque la forma en cómo estaba diseñado ese nuevo impuesto anticontaminación hacía recargar el coste sobre aquellas capas, aquellos grupos de la sociedad que ya eran o que ya son en principio más pobres y que tienen coches más contaminantes. Por lo tanto, acabo. La respuesta a su pregunta es sí, pero hay que ir con un cuidado extremo en cómo diseñas esa nueva estrategia de crecimiento y que te traiga creación de empleos, especialmente en el territorio, sin que a la vez te produzca esta reacción de aquellos que se consideren perjudicados por esas nuevas políticas. Yo no te escucho, Alejandro. Había quitado esto. Vamos a ver. Una pregunta de Kiko, que aparte de felicitarte, de decir que está totalmente de acuerdo contigo en todo y sobre todo en lo de Estados Unidos, que dice que espléndida conferencia, propuestas creativas pues, para el momento de hoy, como siempre. Amigo Costas, estoy totalmente de acuerdo. Solo deseo que la edad del bienestar keynesiana se recupere de nuevo, combatiendo la desigualdad por una mejor distribución. Vale. Los populismos se verán sin un apoyo fundamental tras la derrota de Trump y las democracias pueden mejorar con ese nuevo contrato social e ese pegamento del que tú has explicado. Abrazos, Antón, y esto. Bueno, eso por ahí. Y lo siguiente, otra pregunta también, en este caso, que dice, un fondo para el pleno empleo que proponías tras el salario mínimo vital. ¿No crees que no lo tolerarán las derechas económicas? Ni tampoco los progresistas. Sí. Voy a documentarlo. Gracias, Kiko. Gracias por tu halago. Viniendo de un amigo, no sé si tomármelo esto totalmente sincero, ¿no? Pero sé que es así. Muchas gracias. Pero ve con cuidado con creer que la sola derrota de Trump nos va a traer el paraíso. Hillary Clinton perdió por sus propios méritos. La ventaja es que leyendo el programa económico, el programa especialmente económico y laboral de Biden y de Kamala Harris, hay una gran diferencia. Ellos, a diferencia de Hillary Clinton, han dirigido su mensaje hacia la creación de buenos empleos en aquellos lugares que han sido más castigados. Pero si no se hace esto, la derrota de Trump y la llegada de los demócratas no es de por sí garantía de paraíso, Kiko. Pero muchas gracias, como siempre, amigo Kiko. Esto afectará la extrema derecha nuevas instituciones, nuevas políticas e instituciones, porque a mí me gusta decir, las cosas mejoran cuando los programas sociales pasan de políticas a instituciones. El que la sanidad tenga detrás de sí una institución que tiene la responsabilidad de dar salud pública es muy importante. Ya no es una política secas, es una institución responsable, ¿no? Bueno, de la misma manera, el ingreso mínimo vital y otros programas sociales que habrá que poner en marcha, yo defiendo uno. Es que es urgentísimo hacer de la educación preescolar de 0 a 3 años universal y gratuita. Cuesta 1.700 millones de euros al año, que es una miseria. Es decir, hacemos gratuita la educación primaria, secundaria y casi la universitaria y no hacemos gratuita y universal
la educación más importante para la vida de la gente, que es de 0 a 3 años, y la educación que es más importante para poderles darle autonomía y una cierta visión de futuro a las jóvenes parejas. Tenemos que hacer gratuito, fíjese a dónde llega un economista ortodoxo como yo, gran parte del transporte público. Por cierto, hace una semana Luxemburgo ha declarado gratuito todo el transporte público y grandes ciudades norteamericanas han comenzado a declarar gratuito el transporte público. En España, que yo sepa, solo una ciudad, que es gallega, ha declarado gratuito el transporte público en el municipio de esa ciudad. Pero hay que hacer políticas de este tipo. La pregunta es, ¿y lo aceptará la derecha? Es una buena pregunta. Pero yo le decía, y no solo por ser juguetón, ¿lo aceptarán los progresistas españoles? Miren, por aquí anda un libro reciente de Víctor Pérez Díaz, que ha hecho una gran encuesta en España para ver el grado de aceptación de los españoles acerca de una política como el ingreso mínimo vital que sea permanente, ¿de acuerdo? Institución, que sea permanente. No sé si sabe que el 84% de los españoles dicen que hay que ayudar, pero que no puede ser permanente, que eso hace vagos a la gente. El 84% no son todos de extrema derecha en España. Cuando lo hace por perfiles ideológicos Víctor Pérez Díaz, le aseguro que hay muchas personas consideradas progresistas en España que, sin embargo, no apoyan la existencia de un mecanismo, de una nueva institución, de un mecanismo permanente como el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, la batalla es más amplia. Al hacer la revista de tropas para este nuevo contrato social, ¿cómo le diría? Ya no es Severino, ¿no? Es otra persona. ¿Cómo le diría? Tenemos una gran tarea por delante, pero no solo, insisto, en neutralizar o convencer a la extrema derecha, sino en convencer a gran parte de los progresistas de izquierda españoles de que necesitamos instrumentos permanentes contra la pobreza que no vayan vinculados al empleo, que eso ha sido nuestro error hasta ahora. Pero acabo porque si no nos metemos ya en las 10 de la noche. Bueno, pues muchísimas gracias, Antón, porque fue realmente extraordinaria la conferencia. Había dicho a Kiko que entrase ahora para saludarte por lo menos en el enlace, pero se ve que no le dio tiempo todavía o se complica un poco la cosa con el enlace. Bueno, pues muchísimas gracias. Después te llamaré por teléfono para comentar así las incidencias y bueno, fue la primera, es un honor para nosotros, hubo algunas incidencias, pero nos ayudarás como siempre, primero resistir, luego recuperarse y luego reinventarse. O sea, las 3 R's que dijiste. Oye, cuando se habla de los proyectos de inversión en hidrógeno, ¿Sí? líquido, pienso mucho en vosotros. Creo que hay proyectos que entran ahora que tendrían una... Sí, pero perdimos. Había propuestas asturianas que se perdieron. Sí. Pero bueno, revista de tropas, hay que poner... Hay que reinventarse, hay que reinventarse. Un placer, amigo. Saluda a la señora y cuídate mucho. Muchísimas gracias. También, muchas gracias a todos vosotros. A ver si nos podemos ver pronto. Muy bien, muchas gracias. Dios.